Hola a todos, soy Antonio del blog Profi Rolero y para hoy os traigo un pequeño trabajo que hicimos varios compañeros del máster para la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales. Es un trabajo sobre cómo implementar los cómics en nuestra asignatura de Ciencias Sociales, de Historia, etc. Así que sin más, os dejo directamente con la presentación. Lo primero de todo, pues presentar al grupo. Los que hicimos este trabajo fuimos Pablo de Miguel, Juan Francisco Morón, David San Juan y yo, Antonio Peiro. En nuestro caso nos centramos en primero de bachillerato para la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo. Y bueno, la primera pregunta es por qué los cómics? Pues es fácil. Todos somos aficionados a los cómics, todos los miembros del grupo. Y bueno, si a nosotros nos gustaban, nos parecían entretenidos, incluso algunos hemos aprendido historia gracias a ellos, por qué no utilizarlo con los alumnos? Entonces, ventajas que nos da. Pues por un lado es mucho más visual, de forma que a los chavales les queda más claro y lo comprenden mejor. Esto se debe a que si vemos un texto, vemos una teoría, muchas veces queda muy distante, queda muy frío y al estar fuera de un contexto y no ver realmente la situación en la que se da, pues a los chavales les suele costar más o a lo mejor no encuentran los matices que muchas veces tienen algunos sucesos históricos. Luego aparte es más rápido y mucho más dinámico precisamente por esto, por el hecho de que contenga una narrativa. Los chavales suelen entenderlo de forma mucho más rápido, mucho más claro y aparte un cómic en función de la extensión, pero normalmente se lee mucho más rápido de lo que se estudia un tema. Esto hace también a los chavales que les resulte más divertido porque, por así decirlo, lo que es el temario, lo que serían los contenidos, quedan camuflados dentro de una historia que la idea es que que atrape a los alumnos. Luego, bueno, hay la pequeña broma de que la profesora propuso este tema entre varios para hacer el trabajo y ni nos lo pensamos para entrar directamente. Entonces, nosotros hemos cogido algunos ejemplos y en este caso son cómics que por la temática que tienen y los temas que tratan suelen ser cómics más adultos y que requieren que el público que los lea tenga una madurez que, por ejemplo, en la ESO es difícil de encontrar. Pero creemos que para primero de bachillerato sí que pueden ser bastante adecuados. El primero de estos cómics es Black Sad, de los españoles Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Black Sad es una colección de 5 volúmenes hasta la fecha, donde se nos plantea una historia de Estados Unidos, un Estados Unidos en los años 40-50, después de la Segunda Guerra Mundial, en un país poblado por animales antropomórficos, de forma que los animales que encarnan cada uno de los personajes es un poco una metáfora de la personalidad o las características de esta persona. Un ejemplo es el propio protagonista, John Blacksad. Es un detective que es un gato negro y que es el eje conductor de las diferentes aventuras de esta colección. Ha recibido múltiples premios, tanto a nivel nacional como internacional, varios premios nacional de cómic, tanto en España, en Francia, que también tiene una tradición muy grande, ya que empezó a publicarse ahí. Y esto ha hecho que se traduzca a varios idiomas. Los últimos, pues está en chino, está en ruso y está en japonés. Mercados que a día de hoy, pues para un cómic europeo es bastante difícil entrar y es todo un mérito. Entonces, el primero de estos cómics va a ser el volumen 2, Arctic Nation. En Arctic Nation se nos muestra la sociedad de Estados Unidos en los años 50, el papel de la mujer dentro del matrimonio y como madre, la vida en los barrios marginales de Estados Unidos, en contraste con la clase alta, esta nueva clase alta de negocios que empieza a desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial, y todo el proceso de segregación racial que se vive en esta época. Un ejemplo es el Arctic Nation, la visión particular que se tiene el Ku Klux Klan en el universo de Black Sad, donde en lugar de haber una supremacía blanca, lo que son animales de tipo ártico o animales albinos, frente a los Black Claws, que sería el equivalente de los panteras negras, que son animales de pelaje totalmente negro. Es un poco, la aparición esta de los Black Panthers es un poco crónica porque realmente
sería posterior, sería más de los años 60 y 70, pero está bastante bien introducido y se nos muestra bastante bien. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí pues un meeting dado en la calle por algunos miembros de este Arctic Nation. Vemos aquí, por ejemplo, vemos un hurón totalmente blanco, un zorro blanco, una lechuza, un cerdo. Y bueno, pues un meeting político donde que ve nuestro protagonista Black Sad. Otro ejemplo es esta página, esta situación vivida en un bar, en la que uno de los personajes, Koten, es una urraca que es ciega y se ve un poco atacada e intimidada por dos miembros de este partido Arctic Nation. En este caso como vemos, es un pitbull y el hurón blanco que veíamos antes. Koten es un antiguo trabajador de una fábrica de aviones que no pudo volar en la Segunda Guerra Mundial. Y como vemos, pues un ejemplo típico, un elemento característico de la segregación son los locales reservados y los sitios reservados para personas de color o personas blancas. En este caso, vemos aquí este cartel de no se admiten personas de color. Otro ejemplo es esta sociedad de clase alta, un poco ajena a lo que se vive en el día a día en estos barrios marginales, en forma de pues este personaje, este tigre blanco, que es uno de los principales promotores del Arctic Nation en The Line, el barrio en el que se desarrolla toda la acción. Este personaje que vemos aquí es John Blacksad, es el protagonista y el detective del que ya he mencionado. Otro elemento característico, muy llamativo y bastante impactante es esta reunión de los miembros de Arctic Nation, lo que sería el Ku Klux Klan, que ya hemos mencionado, muy similar a las reuniones que realmente había en la época. Elementos como las túnicas blancas, presencia de armas, las cruces quemadas y demás. Entonces, una forma de que los chavales vean un poco la situación sin ver escenas que puedan ser realmente violentas, pero sí que aprecien esta situación de presión social, de violencia social y demás. Y bueno, hemos planteado una serie de actividades, una serie de trabajos que se pueden hacer tanto en clase como en casa. La idea es que esto se utilice pues, con métodos como Flip Classroom y demás. La primera actividad que hemos propuesto, pues comparar dos imágenes, que creo que era inevitable, que es la última imagen que vimos de esta reunión del Arctic Nation con una reunión real del Ku Klux Klan. Lo siguiente es una entrevista a Mohamed Ali y, bueno, relacionar el discurso que hace, la respuesta que da con el contenido del cómic. No voy a reproducir el vídeo, pero en la caja de comentarios en la descripción del vídeo, perdón, tenéis el enlace al Prezi donde podéis ver toda la presentación y aparte ver los vídeos. Por último, para este tema sería buscar información sobre pues, personajes propios de la lucha de derechos civiles como Rosa Parks, Malcolm X o Martin Luther King y convertirlos en un personaje del universo Blacksad. Esto es, identificarlos con algún tipo de animal que creamos y situarlos en algún momento concreto dentro del cómic o en qué momento podrían tener una aparición. También esto daría un poco debate a hacer en clase, pues tanto comparar las imágenes con el discurso de Mohamed Ali y ver el papel que tienen estos personajes. El segundo cómic también es de la colección de Blacksad, en este caso es el volumen 3, Alma Roja, que, bueno, vemos de nuevo la sociedad de Estados Unidos en los años 50, la aparición de la generación Beat, una serie de artistas y de intelectuales que se encuentran descontentos con la sociedad que viven, son muy poco materialistas y que sería la base de lo que luego son los movimientos de hippies de los años 60. También nos muestra el mundo del arte y la cultura tras la Segunda Guerra Mundial, el impacto y la situación en la que la sociedad vive y asume la Guerra Fría, la aparición del macartismo y la situación de espionaje entre los bloques, así como el desarrollo de la energía atómica. En este caso, justo después de los sucesos de Arctic Nation, Blacksad acaba en contacto con el hijo de un antiguo profesor suyo y conoce a un grupo de intelectuales que es lo que nos introduce en este cómic.
Vemos aquí el momento en el que Blacksad, vemos ahí cogiendo un folleto en el que descubre que Otto Lieber, el hijo de un profesor suyo, tiene una conferencia sobre energía atómica, energía para la paz, que llaman, y acude a esta conferencia. Vemos, por ejemplo, si nos fijamos en la segunda viñeta, en la segunda página, perdón, cómo, pues mientras dentro está la conferencia, fuera hay toda una manifestación contra los movimientos de comunistas que hay en la época y esta persecución que hay. Esta situación de sociedad separada, estos dos bloques. Luego vemos aquí estos 12 apóstoles que llaman, que es un poco el equivalente dentro del mundo de Blacksad a los 10 de Hollywood. Son estos intelectuales que mencionaba antes, que descontentos con la sociedad que viven, comulgan con el socialismo y con el comunismo, y pues que son el eje principal de este volumen. En este caso, lo que investiga Blacksad es el intento de asesinato de Otto Lieber, este profesor suyo, y también el intento de asesinato de algunos miembros de estos 12 apóstoles. Tenemos, por ejemplo, aquí este búfalo, es un poeta. Tenemos a otros dos poetas aquí, que son esta pareja de pájaros. Estos dos personajes son un actor y una actriz, perdón, y un guionista. Aquí este es un pintor, esto es un científico, etcétera. Uno de los personajes más interesantes es este personaje de aquí, este personaje femenino, Alma Mayer, que es una escritora. Tenemos aquí un momento en el que hay una redada, una comida de estos 11 apóstoles, de estos 12 apóstoles, y donde el FBI, representado pues esto con osos, con un bulldog y demás, como son apresados. Y aquí un ejemplo de este macarcismo representado por el senador Galo, que es el que encabeza la lucha contra el socialismo y el comunismo. Otros elementos que incluye este cómic son, por ejemplo, temas y referencias a la Segunda Guerra Mundial. Pues en este caso tenemos aquí a este científico que mencionaba antes, que vemos cómo se nos muestra que estuvo en los campos de concentración nazis, con la presencia de este tatuaje usado para numerar a los presos, o cómo, al parecer, algunos miembros de estos 12 apóstoles habían estado dentro del cuerpo científico de los nazis. Tenemos aquí otro personaje, Sergei Litvak, que es este oso, que es un pintor de origen ruso, y bueno, que es uno de los personajes también principales de la trama, muy descontento con la sociedad. Nos muestra un poco este papel de los artistas rusos que emigran a Estados Unidos. Y como dato curioso, hay aquí una referencia a los exiliados republicanos españoles durante el franquismo. Como actividades, pues tenemos también que era inevitable relacionar al senador Galo con el propio senador Joseph McCarthy. Un vídeo que nos explica el grupo de los 10 de Hollywood, de estos actores, guionistas y directores que se les relacionó con el socialismo en la caza de brujas. Y luego, aparte, investiga sobre el desarrollo y la importancia de la energía atómica en los años 50. Volvemos a, igual que el caso anterior, esto es perfectamente trabajable dentro de clase, con una serie de debates y demás. El siguiente cómic es posiblemente el más duro de la selección que tenemos, que es Maus. Es un clásico dentro del mundo del cómic y pues era prácticamente una elección obligatoria. Para quien no lo conozca, Maus, de Art Spiegelman, es la biografía de Blagek Spiegelman, el padre del artista, un judío polaco que fue superviviente de Auschwitz. Y entonces este cómic se centra en la biografía de Vladek, mediante una serie de entrevistas que le hace el propio autor a su padre, donde él le va contando un poco, poco a poco, cómo vivió la Segunda Guerra Mundial.
Es importante recalcar que ganó el premio Pulitzer en el año 92, siendo el único cómic a día de hoy que ha ganado este premio. Aparte, la experiencia del autor a la hora de hacer este cómic fue un poco traumática, fue muy chocante, y existe una segunda parte que se llama MetaMouse, que habla de todo el proceso de creación del cómic, que también es bastante interesante, aunque hechos de este tipo lo vemos ya representados. Tenemos aquí en la fotografía, este es Vladek Spiegelman, en una foto que se hizo una vez se consiguió escapar de Auschwitz, en una tienda de fotografía, con un pijama de reo que tenían ahí. Y aquí tenemos una representación del propio Art en el cómic. Entonces, bueno, ya digo que es un cómic bastante duro, pero que nos muestra muy bien cómo fue toda la situación del Holocausto. Volvemos también a la metáfora de los animales como representación de las personas, y en este caso los judíos son representados como ratones, los nazis y los alemanes son representados como gatos, los polacos aparecen como si fueran cerdos y los americanos son perros. Entonces tenemos aquí la portada de uno de los libros en los que en los que está organizado el cómic, que vemos pues este campo de concentración, esta representación de un ratón, en este caso es el propio Vladek. Tenemos aquí pues algunos ejemplos. Esta parte, la primera viñeta, es como Vladek y Anja, su primera mujer, se ven obligados a huir y a ir en dirección a Sosniek, donde deberán esconderse. Luego, bueno, en las viñetas laterales es el momento en el que el propio Art está hablando con su padre, Vladek, y vemos aquí esto que digo de los perros como si fueran los americanos, ya que Vladek, al terminar la Segunda Guerra Mundial, decide marcharse a Estados Unidos. Pues un ejemplo de lo que nos muestra el cómic, esta viñeta, cuando Vladek y Anja se marchan, consiguen huir y su suegro se queda en una casa donde estaban retenidos todos los judíos. Y el padre de Anja, cuando su hija y su yerno se marchan, descubre que está condenado. Realmente una situación bastante dura que nos muestra el cómic. Aquí tenemos otra escena bastante impactante, que es cuando un momento en el que Art, antes de empezar todo el tema del Holocausto y la persecución más violenta, acude a una ciudad, y de camino ven por primera vez un pueblo tomado por los nazis con la bandera con la esvástica. Y ya, pues por acabar, otra escena ya dentro del propio Auschwitz, una conversación entre Art y Vladek, donde se menciona esta supuesta banda que estaba siempre tocando dentro de Auschwitz, pero que según Vladek nunca existió. Finalmente, pues de propuestas de trabajo, pues pensamos que el cómic era bastante duro de por sí, entonces no quisimos incidir mucho más, y simplemente les pedimos a los chavales que comenten esta imagen real, esta fotografía de un campo de concentración, y que la relacionen con el cómic. Una vez más, todo esto se puede trabajar en el propio aula. Y por último, nuestra última propuesta es V de Vendetta de Alan Moore y David Lloyd. Muchos sabréis que tuvo una adaptación por los hermanos Wachowski al cine que, bueno, tiene algunas diferencias con el cómic original. Temas que trata: el fascismo y el totalitarismo, el anarquismo, el concepto de justicia, la libertad de expresión y el vivir en un sistema opresivo.
Un poco el argumento se centra en un personaje que se hace llamar V. Es un terrorista de pensamiento anarquista que vive en un Reino Unido en los años 90, que vive bajo un gobierno de tipo totalitario. En este caso es el líder. En la película lo llaman el líder Sandler. Aquí es el líder Sharon. Y es la lucha de V contra este sistema. A diferencia de la película, donde se nos plantea a V como un héroe, en el cómic es un antihéroe. Es un terrorista cuya manera de pensar es que el fin justifica los medios, siendo totalmente brutal en sus ataques. También decir que es uno de los cómics más influyentes del siglo XX y que es estudiado tanto en política, en psicología, en filosofía, etcétera. Pero aparte no es. Tiene una parte bastante importante de referencias, como por ejemplo 1984 de Orwell, la obra de Ray Bradbury, el trabajo de Huxley de Un Mundo Feliz, el trabajo de Harlan Ellison, también referencias a William Shakespeare o Alejandro Dumas, entre otros muchísimos, que hay además continuamente referencias dentro del propio cómic. Tenemos aquí una escena, también está representada en la película, pero tiene diferencias. Aquí V está manteniendo un diálogo con la Estatua de la Justicia, en la que la justicia aparece como un amante que ha engañado a V, en este caso con este líder totalitario de Inglaterra. Es en este momento cuando en la película pues vuela lo que llaman el Old Bailey. Aquí pues destruye la Estatua de la Justicia con una bomba. Otra escena, también ya del final del cómic, en la película es uno de los momentos finales donde se dispara a V y uno de los que le disparan no se sorprende al ver que sigue adelante, que sigue luchando, y la respuesta de V es: las ideas son a prueba de bala. Y en este caso, pues creías poder matarme, no hay carne ni sangre que matar bajo esta capa, solo hay una idea. Ahí son algunas diferencias, pero vemos un poco este pensamiento filosófico y político que carga continuamente el cómic. Y bueno, pues las actividades que propusimos fueron relacionar dos imágenes de Occupy Wall Street con el cómic de V de Vendetta. Vemos aquí dos individuos que llevan la máscara de Guy Fawkes, la máscara que lleva V, el protagonista del cómic, pues como elemento de antisistema. Guy Fawkes es un terrorista católico en Inglaterra que el 5 de noviembre trata de volar el Parlamento inglés con todos los lores dentro, pero al final se consigue acabar con este llamado motín de la pólvora y es condenado. Y es el símbolo que utiliza V como lucha contra la opresión. El fragmento de vídeo es un fragmento de la película Un rey en Nueva York, y es comparar el personaje de V con el pensamiento de Rupert, que es este niño del vídeo. Y finalmente hacer una reflexión sobre la influencia de V de Vendetta con el grupo hacktivista Anonymous, que ha surgido en los últimos años. Y bueno, pues terminamos con con una cita de Stan Lee. Algunas personas dirán: ¿por qué leer un cómic? Ahoga la imaginación. Si lees una novela te imaginas cómo es la gente. Si lees un cómic te lo muestra. La única respuesta que puedo dar es: puedes leer una obra de Shakespeare, pero ¿significa eso que no quieres verla en el escenario? Stan Lee, Denver Post Online, 23 de mayo de 2013. Y ya solo me queda daros las gracias a todos por ver este vídeo, por haberos interesado por este pequeño trabajo que hicimos entre mis compañeros y yo. Dar las gracias a mis compañeros por este trabajo. Y al resto, nada más. Simplemente jugad y aprended.